he conocido mucha gente que se avergüenzan de sus hijos. Eh, y yo he creído y pienso que son una bendición. Ha sido la presencia de Dios con nosotros. Hay mucha gente que trata como de ocultarlos, como de poner a Dios de primero. Dios te lleva a cosas que tú nunca has imaginado. Vivir por fe y no vivir por vista hace una diferencia en la vida. Me sentí bien porque yo no me quería voltear del cónsul y decirle a mi familia humillado, No no. se hizo. O sea, las palabras, cuando tú hablas mal de tu esposa eh, y hablas mal delante de tu hijo, tu hijo va a empezar a de pronto a decir, ok, si ella es mala, ¿por qué no respetas a tu mamá? Porque tú me has hablado mal de ella. ¿Y por qué ella no, porque tú no le haces caso a tu papá? Porque yo le he dicho. Mira, yo me da... Estás esperando y buscando la respuesta de Dios y el Señor te la da, pero no es como tú la quisiste. Sí. O no es en la manera en que tú pensaste que te la iba a dar. Sí, seguro. Y se va yendo el tiempo, te vas frustrando porque dices, Dios no me está hablando, Claro. aunque se ha mostrado y te ha dicho, pero a veces uno pide respuestas Sí, sí, sí. y luego uno no quiere dar el paso de fe Sí, sí, en sí. base a la respuesta que nos da Dios. Sí, sí, sí. Mira, Y Johan, boom. gracias por estar acá, No, gracias por invitarme, gracias Dani. por el tiempo, es un gusto tenerte aquí, un honor. Claro, Y esperemos en Dios que este sea un podcast de bendición claro. y que la gente que nos está escuchando salga edificada. Seguro, seguro. Estoy feliz de estar acá y bueno, gracias por invitarme. ¿Nombre y de dónde eres, Johan? Claro, vamos con toda. Mi nombre es Johan Herrera. Soy de Colombia, de Bogotá. Como siempre decimos los colombianos, eh, muy honrado de ser colombiano. Somos muy tenemos el patriotismo en nosotros. Sí, nos encanta nuestra tierra, pero estoy feliz de estar acá. ¿Y qué andas haciendo acá en Estados Unidos, Johan? ¿Hace cuánto Bueno, llegaste? bueno, yo llegué aquí a Texas, llegué hace 6 años. Tengo 5 años y medio pasados aquí en los Estados Unidos. Vine a estudiar, me gané una beca y me vine a estudiar aquí a Estados Unidos. ¿Desde chico has sido estudioso? Hermano, eso ha sido una de las cosas que he colocado siempre como prioridad en mi vida. Además que soy buen estudiante, me gusta. Alguna vez alguien me dijo que era ese típico eterno estudiante. Yo nunca he parado de estudiar, me gusta mucho estudiar. A mí me encantan los exámenes, a mí me gusta leer. Entonces yo a veces me siento un poco raro porque todo el mundo le huye mucho a esto, pero a mí me gusta mucho. Me gusta sentirme fresco. En lo que hago, pues siempre trato de estar leyendo mucho para estar fresco a lo que voy a decir. Entonces creo que leer, aprender nos da como frescura y bueno, eso es parte de lo que he hecho. Y lo corroboro porque, miren, ahí les doy un ejemplo. Si estoy platicando con mi esposa y le digo, vamos, sabes que tengo una pregunta sobre el matrimonio. Déjale pregunto a Johan. Oye, Johan, tienes... Sí, Daniel dice, yo estudié un curso de matrimonios y te puedo... Perfecto. Oye, Johan, tengo alguna pregunta con el tema de la paternidad Sí, o... sí, sí. ¿Me puedes ayudar? Sí, sí. Daniel, estudié también todo eso. Sí, Finanzas. No, sí. entonces, admiro mucho eso de ti, Johan, Gracias. que eres una persona bien preparada y aparte como consejero también eres, o sea, Gracias. siempre tienes cosas que dar y Gracias. que Dios te siga bendiciendo. Gracias. Y vámonos ahora para atrás, Johan, ¿cómo fue Vale, tu de infancia? una. Claro, mira, yo crecí en Colombia, crecí en Colombia, en Bogotá. Eh, Desafortunadamente para mí, de mi familia, mis padres se separaron siendo yo muy joven. ¿Qué edad Y tenías? tenía unos 5 y medio, 6. Mi hermana me dice que tenía como 4, pero yo me acuerdo hasta ahí de eso. Am, sí, una familia disfuncional. Mi papá se vino aquí para los Estados Unidos a vivir. Y bueno, de ahí vino toda esa situación de crecer solo, ¿no? Mi mami hizo lo que pudo, trabajaba en todo lo que podía hacer, una mujer muy valiente. Y bueno, trató de sacarnos adelante con lo que pudo a mi hermana y a mí. Mi hermana pues también sufrió toda esta situación y bueno, eso fue una época bien difícil de nuestra vida, ¿no? Fue una época de muchas limitantes, de muchas cosas que hicieron falta en mi formación también, ¿no? Una figura paterna,
lo cual trajo una serie de desórdenes a mi vida también, y pues no, ya ahorita siendo adulto, pues sí, muchas de esas cosas fueron mi error, ¿no? O sea, también mi naturaleza de buscar cosas incorrectas y me equivoqué mucho en mi juventud, pero siempre pues tratando de estudiar, tratando de trabajar, de hacer lo que podía en ese proceso de vida. Eso es... ujú. Cuando se da el divorcio de tus papás, ¿era algo que ya venía paulatinamente o de repente ya papá ya no estaba en casa y se Bueno, había ido? yo estaba bien pequeño, ¿no? Estaba bien pequeño. Yo recuerdo que mi papi estaba una vez en la casa, ya después ya viene por sus cosas, se va. Y bueno, en medio de esas situaciones, cuando mi mamá, pues alrededor de esta situación, pues busca de Dios y empezamos como a asistir a una iglesia. Y en ese proceso de esto, pues digamos que conociendo una fe de niño, ¿no? Empezamos a ir a la iglesia y a compartir, pero a pesar de eso, pues yo en mi etapa, sobre todo de juventud, pues busco muchas otras cosas que lo daban a través de otras situaciones que se presentaron en mi vida y, pues en ese proceso también pues yo hago lo que todo el mundo hace, ¿no? Pero con una serie de vacíos en mi vida, una serie de errores que cometí. Vuelvo y digo, no, mi vida no es una vida perfecta, ¿no? Fue una vida restaurada por Dios, en mi caso. Y fue un proceso de, a pesar de hacer lo que todo el mundo hace correcto, trabajar, estudiar, hacerlo. Yo trabajaba de día, estudiaba de noche, estudié. ¿Aportabas para tu casa? Claro, claro, sí, sin ¿Cuántos duda. son ustedes, Johan? Mi familia eh, paterna somos cuatro, mi hermana y yo y mi papi y mi Mm. mami. Si esos son nuestra familia, en ese proceso pues yo hago todo lo que hace todo el mundo, ¿no? Yo entraba a trabajar, empiezo a trabajar en bancos y me dedico a eso por muchos años y empiezo a escalar posiciones y cuando llego a la universidad tengo el cargo más bajo, en séptimo semestre más o menos ya tengo el cargo más alto de todos mis compañeros porque pues me dedico a trabajar muy duro, a estudiar, salía en las noches a las 10:30 de la noche, pues cansadísimo, pero hacer tareas al apartamento, a terminar mis cosas, el otro día levantarme temprano. Entonces, En algún momento de tu vida, eh, te lo pregunto porque yo crecí con muchas carencias ujú, y yo de niño yo decía, voy a trabajar mucho de grande para ya no tener que batallar, ¿no? ujú. O para no tener que darme con el antojo de comerme algo. En el caso contigo, ¿fue algo así también? Bueno, O de ti siempre fue el ya natural el querer siempre estar superándote? pues yo no sé, es que a pesar de todas estas falencias, yo tuve una infancia muy feliz. No, digamos que no necesariamente todo dentro de mi casa, pero sí afuera de mi casa, porque tenía muchísimos amigos. Y en la infancia y en la juventud los amigos son muy relevantes. Además que yo me dediqué a un deporte que fue, como sabes, empecé a jugar fútbol y me dedicaba al deporte y a los amigos y a las amigas, y a las fiestas y todo este rollo. Entonces en este proceso, como que yo no tenía tan claro, oh, voy a alcanzar esto. Yo terminó digamos, mi high school en mi país y yo me voy, digamos que uno de los caminos que encontré también porque fue como mandatorio para mí fue irme al ejército. Entonces yo me voy al ejército y a mí me gustaban mucho los aviones, quería estar como, tenía mi idea de, hombre, si entro al ejército, al army en esto, mañana voy a poder ir a la Fuerza Aérea, si me traslado de fuerza, como que pensé en eso, pero la realidad, yo siempre digo que hubo un momento que marcó eso, ¿no? Una situación, pum. Y fue que el día que me gradué de la high school, mi mamá me dice, hasta aquí lo traje. Lo que hagas con tu vida es tu problema. Entonces yo como que, como dicen ustedes los mexicanos, a mí me cayó el 20. Y fue como que, ¿cómo así? ¿Qué edad tienes ahí, Johan? Ahí tenía unos 16 años tal vez, yo iba a cumplir 17 años, yo entré de 17 años al ejército, o sea, yo todavía no era adulto, pero estaba pensando en, pues, ahora, ¿qué voy a hacer conmigo? Entonces, ¿En qué trabajaba tu mamá en ese tiempo? ¿Te mira, acuerdas? Dani, mi mami trabajó
limpiando casas, mi mami trabajó lavando ropas, mi mami trabajó cuidando niños, mi mami trabajó en lo que ella pudo, para podernos llevar algo de comer a la casa. La salida, nosotros vivíamos en un área muy buena de nuestra ciudad, porque mi papá tenía un muy buen cargo en su trabajo, pero al hecho de que él sale, todo eso se queda en los gastos de una casa grande, los casos, las situaciones de vida de mi hermana, lo mío, yo tengo que ir a un colegio que no fuera del gobierno, que no fuera caro, Antes que... de eso, ¿ibas a escuela privada? No, no, mi hermana sí, mi hermana ya está en la universidad porque ella me lleva a mí 12 años, 11 años y medio. Am, Mi hermana está entrando a la universidad, yo tengo que entrar a la escuela y yo desde ahí entro en Colombia, digamos que es lo más económico es entrar a un colegio, a una escuela pública. Nunca a algo privado. Mi hermana sí estudió en un colegio francés porque en esa época estaba mi papá, mi hermana estudió en un colegio privado con todas las posibilidades, en la universidad, una excelente universidad, estudiando arquitectura, todas estas cosas, pero cuando esto sucede, pues todo cambia y la vida cambia y mi mami trata de trabajar en eso. Ella fue, mi mamá estudió pedagogía y trató de ayudar con lo que tenía eso, como te digo, cuidando niños, pero ella se dedicó a buscar el dinero de la manera que pudiera, de la manera que pudiera, ella se esforzó y trabajó mucho para que nosotros tuviéramos lo básico. ¿Influyó el, el estrés que tu mamá ya traía y la tristeza y frustración tal vez por el divorcio y aparte por el estar sacando adelante una familia, Ujú, claro, influyó en su manera de ser? O sea, ustedes claro, resintieron. claro, claro, sí, sin duda, mi mami pues ah, es cuando mi mami es una mujer de mucho carácter, una mujer fuerte, pero uno obviamente escucha también cuando llora. Y, y mi mami muchas veces yo la escuché también. Pero ella delante mío firme. Mamá nunca me animó a hablar, ella no se animaba a decirme nada malo de mi papá o nada. Siempre usted respete a su papá, usted honra a su papá, tal, y acá entre nosotros buscamos qué hacer y para adelante. Ella es una mujer fuerte de carácter, una mujer emprendedora, muy fuerte en su carácter. Entonces, mucho de eso también, de esa exigencia de la vida, ese estrés de la vida también, pues al quedar yo en la casa, fue algo que también tuvo conmigo, ¿no? Fue algo que fue una época también difícil para mí, porque pues ella también tuvo varias reacciones hacia mí fuertes, pero también buscando el soporte también yo estuve muy solo, ¿no? Porque ella necesitaba salir a trabajar y yo tuve llaves de mi casa desde chiquitito, porque pues ella tenía que salir a trabajar, ya no estábamos los dos, mi hermana ya se había ido de la casa, ya en otra etapa de la vida, y pues yo entraba y estaba solo. Entonces, mucho de eso, Si te pasaba algo en la calle, ¿te sentías que tenías que librarlas solito o si podías correr a decirle a tu mamá, un ejemplo, hey, está pasando esto, algo, oh, no, 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 eso sí me tocaba a mí solo. Sí, yo tuve muchos problemas. Tú sabes que en la época que uno crece, ahí no falta el bullying, no falta el que quiere pues tomar ventaja de ti. Pues en la edad en la que yo estaba con tantos y tantos entornos que me moví, sí, pues eso era parte de la vida, ¿no? Que alguien quisiera faltarte y pues yo estaba solo. Y muchas veces, inclusive recuerdo mucho jugando fútbol, a alguien quería pues pegarme porque pues yo juego bien y tú sabes que cuando hay alguien que hace goles pues te quieren pegar para que no hagas para que goles. te calmes. Sí, entonces la gente te pega y, y en una de esas pues yo al que me va a pegar pues yo le pego, pero resulta que él tiene cuatro hermanos. Entonces se vienen los cuatro hermanos y pues yo me veo solo enfrentando a cuatro angelitos ahí que estaban atacándome, entonces no me voy para mi casa. Me acuerdo mucho de ese día porque fue algo muy gracioso y fue que llegando a mi casa ese día estaba mi hermana y mi hermana saca agua caliente y les echa.
Entonces ellos llegaron hasta la puerta de mi casa, porque pues cuando nos peleamos, pues yo le pegué al otro muchacho y llegando a la casa mi hermana ve que yo llego corriendo, golpeo, ábreme, ábreme, y me abre, ¿y qué pasa? No, que vienen ellos a pegarme, entonces ya saco un balde de agua caliente y cuando llegan se los tira y bueno, pero fue como, no les cayó ni nada, no les hizo daño, solamente era como que váyanse. Pero esas son las cosas, ¿no? Enfrentar esa situación, la vida, enfrentar académicamente, yo siempre en yo recibí una beca todo el high school. Siempre fue primero, segundo lugar, entonces en mi escuela yo tenía que estudiar para poder seguir estudiando. O sea, yo tenía que sacar primeros lugares porque inclusive eso nos costaba mucho pagar, inclusive en eso que era tan barato, tan básico en la vida, que era la educación en una entidad pública, nosotros no nos alcanzábamos. Entonces siempre mi mami me decía, tienes que sacar el mejor lugar, nos esforzábamos, mi mami me buscaba los libros que fuera usados, en cosas donde vendían antes libros usados, ella iba y me conseguía porque ella sabía que si yo tenía los materiales iba a poder sacar una buena nota y mami siempre trató de eso y una de las alegrías que mi mamá siempre tenía y que me decía, mira, yo no te pongo problema si sacas buenas notas en la escuela. Y yo pues eso era algo que para ella le daba honor, ¿no? Y le daba alegría. En medio de todo esto que te De cuento, todo el caos. de toda la situación, eso le traía mucha alegría a ella. Entonces por eso digamos que yo me esforzaba por sacar siempre muy buenas notas y sacar buenas felicitaciones, medallas que daban en esa época, diplomas, que era algo que le traía alegría a ella, pero también a mí me gustaba, Y tenía tu mamá el tiempo, no porque quisiera o no quisiera, pero Ujú. tenía tu mamá el tiempo debido al trabajo de ir a esos eventos cuando te daban la premiación. Sí, ella regularmente cuando yo le decía con cierta anterioridad, ella iba. Ah, ok. Ella iba y eso. Digamos, ella no le gustaba era ir a mis partidos de fútbol, por ejemplo, que decía que siempre me pegaban. Entonces ella nunca me acompañó, fui a un partido. Y de ahí dijo, ya no más. Y en ese partido, a un partido de fútbol, una final, habíamos ganado todos los partidos. No habíamos perdido ni un solo partido, Daniel. Todo el torneo habíamos ganado y llegamos a la final con un equipo, porque hay que llegar a la final con un equipo. Ese día mi mami fue a verme jugar la final. Perdimos, me echaron, dentro del partido me echaron y ese día mi hermana también, dentro de eso mi hermana también fue. Y ese día mi hermana también conoció a mi cuñado, al que es el esposo de Ok. ella hoy ahí en ese partido, porque era la final. Y ahí mi hermana conoce a mi cuñado, el que es hoy en día mi cuñado, el que se casó con mi hermana y bueno, es una paradoja, ¿no? Mami nunca fue, ese día Y sale todo mal. perdimos, salió todo mal. Oye, Johan, ahorita mencionaste algo que me brincó. Sí, 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 Me dijiste que tu mamá nunca te habló mal de tu papá nunca. porque se divorciaron, pero es bien común que en un divorcio Sí. la mamá le diga al hijo, a la Ujú, hija ujú, y le esté hablando cosas malas del papá o viceversa, ¿no? ujú. Que el papá le esté llenando la cabeza a los hijos de la otra persona. ¿Qué tanto hubiese afectado en ti el que tu mamá sí te hubiese hablado cosas malas? ¿O qué tanto le afecta, o qué tanto afecta eso, esa situación a los hijos? No, mucho, mucho, Dani, porque pues el hecho de que una persona en autoridad, una persona que tú amas, una persona que te hable mal del otro, es algo doloroso primero, es algo que tú no esperas porque los padres han sido dados precisamente para ser un modelo, un ejemplo, en la forma tan básica que es un niño, en la forma tan elemental como el niño empieza a creer y a desarrollar sus convicciones de la vida. El hecho de que una de esas dos personas sea un villano y el otro sea un ángel, genera precisamente el hecho de Dualidad. una dualidad, ¿no? Genera ahí una situación que es incomprensible porque los padres han sido creados precisamente para ser ejemplo tanto de mujer como de hombre, ¿no? Nosotros necesitamos las dos cosas. Necesitamos un modelo varonil, pero también necesitamos un modelo de ternura, amor, aceptación, refugio como es una madre. Entonces, en ese entorno, si este modelo pues se llena de escepticismo,
pues eso acarrea también muchos estragos a la personalidad de un niño y sobre todo de un varón al ver una figura paterna de hombre mal desarrollada. Hay cosas que son evidentes para un niño, ningún niño es tonto, los niños se dan cuenta de las cosas. Ah, pero maximizarlo yo como padre genera un daño. Sí, como tú dices, y que en algún punto, conforme va creciendo el niño, se va a dar cuenta de Ujú. lo que hacía el papá o de lo que hacía la mamá, ¿no? Correcto, los niños se dan cuenta y empiezan a sojuzgar, ¿no? Los niños no son, pero el hecho de establecer con mis palabras, las palabras tienen poder, y establecer un criterio mío a partir de mi dolor en alguien más va a generar un daño. O sea, las palabras, cuando tú hablas mal de tu esposa, eh, y hablas mal delante de tu hijo, tu hijo va a empezar de pronto a decir, ok, si ella es mala, ¿por qué no respetas a tu mamá porque tú me has hablado mal de ella? ¿Y por qué tú no le haces caso a tu papá? Porque yo le he dicho. Mira, yo me he dado cuenta que las suegras nos quieren querer a los que somos casados con sus hijas. Pero a veces cuando las hijas les hablan mal de los esposos, es por eso que las suegras después ya no nos quieren. Porque ellas Porque se quedan con una se quedan historia. con una historia, ¿sí? Sí. Se quedan con una idea que tal vez pasó en un momento, seguramente, porque pues hay errores, cosas que se cometen, pero si la hija está llevándole toda siempre la basura de que tiene su esposo a otra persona, pues ella va a estar recibiendo eso. Lo mismo pasa con los niños. Cuando tú le hablas mal de tu papá, mira, tu papá es esto, pues eso va a generar un daño en el niño, ¿no? Y mi mami en muchas cosas, yo me di cuenta, ¿no? Yo no soy tonto, yo me di cuenta de todo lo que pasó. Hubo un día que teníamos, otro día no, todo se fue. Y eso es evidente. Y en ese proceso ella no trató de, además de eso, magnificarlo, ¿no? Oh, mira. Pero sí, obviamente afectó y bueno, es parte de la vida. El, el, yo una vez escuché que cuando hace falta la figura paterna en Ujú. un hombre, Sí, l- cuesta más trabajo acercarse a Dios ajá. por ese vacío paternal. Ujú. ¿Sí crees que es así o no? Bueno, en mi caso, lo que pasa es que no tuve otra opción. Yo te digo honestamente, Dani, o sea, a pesar de que en una etapa de mi vida yo me estuve en muchas cosas mal, a pesar de eso yo siempre sabía que podía acercarme a Dios, porque la verdad era que no tenía nada más. Dios se convirtió para mí en mi papá. Y es un poquito, y lo digo ya siendo un adulto, porque yo recuerdo conversaciones con Dios siendo pequeño, siendo joven en medio de muchas cosas, donde yo le comentaba cosas a Dios y yo veía la respuesta de Él y veía que Él me hablaba. Am, y dentro de esos procesos, digamos que yo no tuve ese problema, es más, yo lo sentí, creo que debe haber personas que lo tienen, pero en mi caso, para mí fue muy evidente su cuidado, su protección, su guía en muchas partes. A veces él no era que se alejara de mí, yo era el que buscaba otras cosas. Pero cuando yo quería volver, él estaba pronto a escucharme. Y yo lo viví muchas veces, ¿no? Además que la soledad para mí fue muy alta después de que mi hermana también se fue. Entonces, digamos que hubo un refugio en Dios y en Él, en esta etapa de la vida. Y yo no puedo recordar una vez donde yo me haya acercado a Dios en esa etapa y digamos no hubiera escuchado que Él en alguna manera me respondía buscándolo. ¿Cómo, cómo, cómo 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 se puede escuchar a Dios? Sí, una de las maneras es que el Señor, pues al ser una persona, eh, pues yo lo escucho, a Él le gusta hablar. No se trata de una locura, es que es la realidad de la vida. Hay gente que habla con la naturaleza, que habla hasta con Siri, pero le cuesta entender que con una realidad artificial, pero le cuesta trabajo pensar que una persona como lo es Dios pueda hablar. Yo
Le he escuchado a través de que me habla cuando le pregunto de la escritura, de la Biblia. Yo le he preguntado cosas específicas a Dios y en medio de la lectura bíblica el Señor me dice, ahí te estoy respondiendo. Lee mi respuesta. Entonces yo es como un mensaje de texto, ¿no? Si uno cree ahí le puede Y que responder. también luego pasa mucho que estás esperando y buscando la respuesta de Dios y el Señor te la da, pero no es como tú la quisiste. Ujú, sí. O no es en la manera en que tú pensaste que te la iba a dar. Sí, Y, seguro. y se va yendo el tiempo, te vas frustrando porque dices, Dios no me está hablando, Claro. aunque se ha mostrado y te ha dicho, pero a veces uno pide respuestas Sí, sí, sí. y luego uno no quiere dar el paso de fe Sí, sí, en sí. base a la respuesta que nos da Dios. Sí, sí, sí. Mira, Dani, que lo que tú dices es así. Mira que yo empecé a trabajar en esto de las finanzas, ¿no? Yo trabajé en tesorerías, trabajé en mesas de dinero, trabajé en manejo de cartera, entró al Citibank y empezó a trabajar en este negocio internacional. Yo necesitaba trabajar y ganar bien para poder pagar mi universidad y tener un vehículo, tener cosas básicas y Dios me promueve en ese entorno. Y ya en una época Dios me lleva el Citibank tiene un negocio que hasta hoy lo manejan. Yo hago un curso, hago una especialización en matemáticas financieras y yo empiezo a ver la vida a través de eso. Y Dios me lleva a un lugar, a un negocio que estábamos manejando, que era un factory internacional, que son compras a descuento de cartera con compañías muy grandes que tiene el Citi en el mundo. Y ese negocio era muy bueno, muy rentable para el banco y éramos solo tres los que manejábamos ese negocio. Yo en la parte operativa y todo esto y el banco nos empieza a tratar como a bebés, ¿no? Eso nos ponía aquí, ganábamos muy bien, nos iba muy bien en ese entorno. Conozco a mi esposa en ese proceso de los bancos, de todo este trabajo. Y en ese entonces yo también, así como prosperé en el dinero, también hubo muchas cosas malas. Esos entornos de dinero traen también muchos ambientes nocivos. Y empiezo yo a entrar en todos esos ambientes, lo cual me genera a mí una serie de cosas donde me siento muy lejos de Dios. Y un día orando en mi casa, le digo al Señor, digamos que yo estaba en un momento donde alcancé un pico de mi carrera, muy ocupado, ah, económicamente muy bien, eh, pero le digo a Dios, um, yo quiero que tú seas el primero, que tú tengas el primer lugar en mi vida, el primero. Señor, háblame, ¿qué es lo que quieres? ¿A dónde me muevo con este proyecto de las finanzas y todo este rollo? Habían otras promociones, habían otras cosas que podía tomar en ese entonces. Y el Señor me dice, déjalo todo, quiero todo. Y entonces yo digo, pues si te estoy preguntando como para ver a dónde otro negocio en el que vaya, pero como así que déjalo todo. Entonces yo dije, pues yo siempre he entendido que en la multitud de consejeros ahí también está la sabiduría. Entonces, como sé que mi mamá es una persona centrada, es una persona de carácter fuerte y además que me ama. Segundo, pues estaba en el proceso de conocer a Marcela y de ser novios con Marcela en ese proceso de conocimiento con mi esposa, que es hoy en día. Y yo le pregunto a ella, dije, voy a preguntarle a ella qué piensa sobre esto que Dios me está diciendo y yo traté de llevarlo a la palabra. Y sí, coloca el reino de Dios, o sea, primero y todo el resto será añadido. Y yo digo, pero ¿cómo así? No, no, pues yo ya tengo mucho. Yo ya construí para mí mucho. O sea, yo he creído que la disciplina y la constancia hacen la diferencia en la vida. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, me iba a estudiar inglés, llegaba a las 8 de la mañana, 8 y cuarto, a trabajar, trabajaba hasta las 5:30, a las 5:30 me iba a la escuela, terminaba a las 10:30 de estudiar, me volvía a la casa, hacía tareas y en el almuerzo y volvía así todos los días. Yo creía en la disciplina, veía a Marcela, Marcela lo sabe, a las 10:30 de la noche, 11 de la noche, cuando me salía un poquito antes de clase, yo la visitaba de camino a mi casa y nos veíamos así unos minutos.
pero la disciplina y la constancia era algo que yo tenía en mi juventud. Yo dije, yo quiero algo, quiero ascender y todo eso. Y Dios, cuando yo estoy acá consiguiendo mis logros, consiguiendo lo que todo el mundo quiere conseguir, ¿no? Estar económicamente estable, buscar un propósito, ya me estaba conociendo con Marcela, Dios me dice, quiero todo. Y yo digo, no, esto es una equivocación. Quiero que tú me sirvas, me dice, quiero todo. Señor, yo quiero amarte. Y volvía y me decía, pues dame todo. Y yo dije, no. Y le dije, un día le dije, como tú dices, Dios te habla, voy a preguntarte algo así de frente a Dios. ¿Qué es todo? Me dijo, tu trabajo. Fue mi caso, no es una cosa así que fue una cosa mágica, fue lo que yo escuché de frente. Quiero tu trabajo. Y yo dije, no, esto está mal, esto no puede ser así. Entonces dije, voy a preguntarle y quiero que tú te dediques al ministerio, a servir en la iglesia. Y fue para mí, eso fue lo que yo escuché para mí, eso no es para todo el mundo, solamente que eso fue para mí. Pero eso fue lo que Dios me respondió. Y que paréntesis, las cosas de Dios, el Señor te va a hablar de manera personal a ti. Sí. Y el proceso que pasó Johan no significa que va a ser el mismo proceso el mismo que va a para pasar todos, yo. exacto. Y que a veces pasa también que Ajá. dentro de la iglesia o dentro de la gente que conoce al Señor, espera que tú tengas el mismo proceso en el mismo tiempo que yo. Para nada. Y que Dios te hable o que tú tengas el entendimiento que yo tuve en el momento que Dios me habló. Sí, no, para nada. Eso fue, por eso vuelvo y lo repito, fue la situación propia mía. Yo voy y le pregunto dije, voy a hacer 3 preguntas alrededor de esto para confirmar que Dios no está hablando. Dios me hablaba acerca de busca mi reino, busca mi reino, busca mi reino. Primero, y siempre reunía primero yo. Y yo, wow, hablo con mi pastor dice, yo creo que tú tienes un llamado a servir en la iglesia. Y yo, wow, bueno, primera. Segunda, voy a hablar con la que es hoy en día mi esposa y ella me dice, yo creo que tú deberías dedicarte a la iglesia. Y dije, bueno, aquí hay un punto que descarta todo lo anterior y es la sensatez, o sea, que mi mamá no es una persona tan espiritual, digamos. Y voy y le hablo a ella y me dice, yo creo que sí, yo te apoyo. Y yo dije, no, pues, no tengo nada más que preguntar. Y aquí va el rollo de lo que te quiero decir de cómo Dios habla también a través de ciertas circunstancias. Yo organizo mi carta de renuncia y se la llevo a mi jefe, mi jefe, un abrazo a Olmedo si nos ves, director allá en Citibank, Colombia. Olmedo, le digo yo, organiza mi renuncia, se la llevo a Olmedo. Olmedo me recibe mi carta de renuncia, se queda así, la lee, me mira. Él es una persona que no sigue a Cristo, es una persona normal. Y me dice, entonces va a renunciar. Le dije, sí, señor. Y me dice, ¿y qué va a hacer? ¿Se va a dedicar a pastor? Me dice, así, con esas palabras, así un poco irónico. Entonces le digo yo, o sea, en ese momento yo no tenía nada, ni iba a ser pastor, ni nada. Yo solamente quería seguir algo que Dios me había dicho. Y entonces le digo, sí, señor. Me dice, esa es su vocación. Me dice él así. Mira, me afirmó. Yo, ¿de verdad tú piensas eso? Sí. Y me dice, sí, esa es tu vocación. Me quedo yo así. Y, gracias, Olmedo. Y me fui. Esa es la historia de cómo yo empiezo con eso y a vivir por fe. Y dentro de eso, de ahí en adelante, establece un cambio en mi vida, ¿no? Un cambio de vivir diferente. Y esa es otra historia que pues viene después de esa decisión porque con eso también yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando también en un seminario, empecé a tomar para aprender algo de clases bíblicas, el primer seminario que empecé, estaba tomando una clase los jueves y me encantaba, a mí me apasionaba esa clase. Era una clase que estudiábamos, ellos le llaman peñas allá en ese instituto, en ese seminario, y uno lo estudia por grupitos y hacen una discusión y cada uno comparte su respuesta. Me encantaba.
solo señoras y yo. Y ahí empecé a aprender de la Biblia más formalmente y bueno, empieza otra historia en mi vida. ¿Cuál es el punto? ¿Tú llegaste a tener algún punto de quiebre dentro de los caminos de Dios? Claro, varias veces, Dani. Una de las cosas que uno, por lo menos yo he vivido, es cuando tú tienes una pregunta de que cuando tú haces todo bien, las cosas no salen bien. Que cuando tú tratas de vivir la vida cristiana, de vivir, voy a leer la Biblia, voy a hacer el devocional, por ejemplo, en el caso de tomar esa decisión que te digo de dejar mi vida normal, las luchas que tuve después de eso, cómo coloqué un negocito pequeño, una librería cristiana con lo que me quedó de mi indemnización, un dinero para sostenerme, porque pues también tenía que vivir y todo eso la iglesia no me iba a pagar, fue una decisión mía, no de ellos. Entonces yo soy consciente de eso y fue muy difícil, yo venía de vivir con mucho a bajarme a vivir con poco. Entonces fue una época difícil, no fue fácil. Dani, pues uno cuando ya tiene una vida profesional hecha, organizada y después fue ayudar desde lavar los baños, ayudar a limpiar las sillas de la iglesia y sin ningún tipo de paga, no esperaba nada para mí. Y además el negocio no era algo que saliera muy bien, no salió muy bien, yo no eran unas ventas millonarias lo que empezó a llegar para sostenerme. Entonces fue un periodo de mucha prueba, muy difícil, ah, pero Dios fue fiel en todo. ¿Te llegaste a sentir frustrado con Dios Claro. de decir, a ver, lo dejé todo y ahora me está yendo bien mal? Exacto. Entonces, ¿fue la confirmación o no fue la confirmación? Exacto, tomé esto por una emoción. Hubo una situación nosotros cuando llegamos, cuando yo me presenté la primera vez con el papá de Marcela para pedir su mano o pedirle permiso para ser novios, ah, yo digamos tenía una estabilidad financiera. Tenía mi buen trabajo, mis cosas, ya tenía proyectado. Y yo le pregunto a él y le digo, dentro de este proceso de fe, de ir cambiando, le digo a él, mira, yo, yo quiero casarme con Marcela. Y él me dice, no es el tiempo. Él es pastor, mi pastor. Pero además de eso, entonces yo ayudo en la iglesia o estoy yendo al seminario, estoy todavía trabajando con lo que puedo. Y él dice, no es el tiempo. Y yo digo, pero ¿qué quiere? ¿O a quién quiere? Frustrante, llorábamos con Marcela porque él puso muchas, digamos, procesos que él tenía que ver en nosotros. Fue difícil, pero yo estaba tratando de hacer cómo la lo ves voluntad hasta de ahorita Dios. que fue lo correcto? No, fue correcto en toda manera. Nosotros nos casamos 2 años después de que se estabilizaron varios procesos, pero especialmente fue una época donde a los pocos meses, después de él haber orado todas estas cosas, y él haber estado como tranquilo en esta parte y nosotros aceptar los procesos que él nos colocó, la mamá de Marcela le da cáncer. Entonces entendimos que no solamente era una situación porque Marcela entra a cuidar a su mamá y eso le pidió mucho de su tiempo, no era una cosa que si hubiéramos estado casados o en un proceso diferente, eso hubiera sido algo bueno, sino Marcela tuvo el tiempo de dedicarse. Es más, ellos tienen que salir un año del país alrededor de eso y ella los acompaña a sus papás para pasar esta situación tan difícil. Entonces, después lo vimos ya después de los años, miramos para atrás y dijimos, oh, wow, esto fue bueno. Yo empiezo ya a trabajar, digamos, como en un trabajo básico dentro de la iglesia después de que un tiempo, yo no pedí nada, la iglesia me llama a trabajar y empezamos a trabajar en la iglesia y ya hay otro proceso diferente, más de espera en Dios, más aprender eso, pero siempre queriendo poner al Señor en el primer lugar y sin entenderlo todo, sin tener claro todo el camino, caminar con Dios y decir, Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos que tú seas el primero en todo.
Entonces en ese proceso empezamos ya a tener otros procesos de vida. Una de las cosas más difíciles, Dani, es que yo soy privilegiado en tener un niño especial. Hoy en día, ya después de que nos casamos con mi esposa, de haber hecho todo bien, el Señor nos regala una pregunta que tenemos que resolver todos los días. Y es habernos dado un niño especial, un niño con una condición especial. Y eso fue algo que nos marcó, Dani, y marcó nuestra vida como esposos, ¿no? Una cosa que, digamos que si hago todo bien para Dios, todo va a salir bien. No quiere decir que la vida de Teito sea algo que salió mal, sino es algo Pero que, dentro de los planes que uno tiene que, presupuestado. exacto, dentro del plan que uno tiene como dentro de una vida de, Dios, te voy a servir, voy a hacer tu voluntad, te voy a colocar como primero, uno espera que todo va a salir bien. Y llega Teo con una cantidad de necesidades, de hospitalizaciones, de situaciones de salud complicadísimas. Y ahí nuestra vida como esposos. Yo tengo otro hijo, Simón, que, bueno, cuando nosotros queremos tener familia, ya después de que nos casamos, que estamos en la iglesia, que ya estamos, digamos, en un entorno de Dios nos llama a servir full time en la iglesia. Nosotros queremos tener familia y vamos por el primer bebé y lo perdemos, lo cual trajo una cantidad de dolor a mi esposa sobre todo. ¿Qué meses tenía? Tenía, creo que, como unas 8 semanas, creo que tenía. Eh, y eso fue una cosa que le dio muy duro a mi esposa. Eso la llenó de temores. Sí, lo que te decía, esa primera vez te va a marcar, porque vas a decir Sí, la próxima vez qué tal que vuelva a pasar. sí, pero ahora inclusive colocando a Dios en primer lugar en nuestra intención, ahora sirviendo en la iglesia, ayudando en la iglesia, sirviendo en esta parte. Yo estaba yendo a otro seminario, ya había terminado ese y ahora estaba en otro seminario aprendiendo, tratando de servirle a la gente, de servirle a Dios. Viene esta lucha y bueno, viene este bebé que perdemos. Después de eso viene pues todo lo que queda de esa situación para nosotros dos, más para mi esposa obviamente. Y después viene y queda de nuevo esperando con todos los temores que trae eso y llega Simón, que es mi hijo mayor, y pues trae mucha confianza a mi esposa, pero dentro de eso también pues ahora ser mamá y todo este rollo de ser mamá, que es algo que es difícil también. Y después de encargar nuestro segundo bebé, pues llega Teito con esta condición especial y viene un cuestionamiento, ¿no? Te hemos querido poner a ti, Señor, en el primer lugar. Y cómo, Dios, cómo es esto. ¿Cómo entiendo yo este mensaje de tu parte, ¿no? O sea, cómo, sí, hemos querido intencionalmente hacer tu voluntad, pero Dios nos habló algo, Dani, antes de, nosotros cada vez que vamos a tener un bebé, le damos como cuando estamos ya, por ejemplo, Simón significa el que escucha a Dios, esa fue la palabra que Dios nos dio, que nos lo contó, que eso iba a ser Simón, Simón iba a escuchar a Dios. Entonces, ese es el nombre, Simón significa el que escucha a Dios, por eso le pusimos ese nombre. Pero cuando llegó Teito, el Señor nos habló de su presencia entre nosotros. Y si uno busca presencia de Dios en cualquier, significa Teo, por él se llama Teo, porque es la presencia de Dios entre nosotros. Pero nosotros nunca nos imaginamos que esa presencia fuera especial. Ahora Teo ha sido un mensaje de Dios para nosotros único. Teo nos ha hecho únicos en la manera de caminar en la vida y la fe que hemos tenido y la manera como hemos visto a Dios dentro de nuestro hogar de una manera muy diferente a partir de Teo también. Con Simón fue diferente, con Teo fue diferente. En qué punto ustedes se dieron cuenta que Teo venía con ciertas dificultades? No, Dani, mira, yo estoy recibiendo al bebé. Nosotros hicimos todos los chequeos, todo, todo, Dani. Fuimos a hacer el curso prenatal, todo. Hicimos todos los procesos que regularmente alguien hace. Yo estoy recibiendo a Teo, literalmente Marcela está pariendo el bebé, yo estoy recibiendo el bebé, porque tuve la oportunidad de recibirlo con el doctor. Y cuando el bebé sale y lo recibimos, en el momento que el bebé sale, el doctor lo mira y me dice, oh, el niño tiene Down.
Y así, ¿no? Entonces, pues Marcela está pariendo, ¿me entiendes? Pues Marcela, ¿cómo así? ¿Y por qué? Y se pone a llorar. Y pues yo lo tomo en mis manos y digo, bueno, bienvenido papá, estamos juntos en esto y bienvenido, vamos para adelante. Como decimos los colombianos, vamos para adelante. Y ese es un momento, volvemos al punto después de eso, de querer hacer su voluntad, de tratar de hacer lo que tenemos que hacer. Ah, viene esta prueba de la vida. Y sin duda alguna una prueba, digo, en cuanto al hecho de que viene una serie de situaciones difíciles que están alrededor de él. Hospitalizaciones, situaciones del corazoncito, situaciones, Teo pasa 3 años sin moverse, solamente movía sus ojitos, nació con una cosa que se llama hipotomía severa, no ¿Qué es podía. eso? Es cuando tus músculos tienen que tener cierta um, eh, firmeza, pero en el caso de Tedito le cogíamos un músculo y le tocábamos el hueso, porque están como si fueran Es, plastilina, ok. no sé, como si era Play-Doh, ¿no? Que tú le haces así, se hunde hasta el hueso. Entonces el niño no tiene la forma de poder moverse. Entonces eso viene una serie de complicaciones para su desarrollo natural. Teito no se movía, uh, su situación, pues alrededor de esto, también su sistema digestivo no tomaba los nutrientes. El niño parecía que estuviera pues sin alimentarse. Eh, eso pues fue una lucha increíble para mi esposa, sobre todo el hecho de que no, el niño no, como que se viera desnutrido, que no tuviera además esa firmeza, hospitalizaciones, una vez nos llaman, el niño se enferma, le da rápidamente, hasta hoy maximiza muy rápido cualquier tipo de enfermedad. Entonces le da una gripa, se convierte en pulmonía en 2 segundos. Entonces en una de esas le da pulmonía, neumonía, en fin, todas estas cosas. Y nos llama el doctor y nos dice, el niño no tiene cómo defenderse, se va a morir. ¿Qué edad Y tenía Teo? en eso tenía, no sé, 2 meses, un mes. Viene una gripa súper fuerte, pero eso se convierte en pulmonía y se complica y cuidados intensivos, todo este rollo, nos llama el médico, Marcela me llama, sí, tal vez 2 meses, 3 meses, tal vez, me llama a la iglesia, estoy en la iglesia, y me dice, mira, llorando, el médico dijo, Teo se va a morir. Y eso es una cosa que a cualquiera lo mueve. Dame media hora, ya estoy allá. Y me voy al hospital. Lo único que hago es que me bajo al templo de las oficinas y me pongo a orar por unos minutos. Y le digo, Señor, eh, he querido ponerte en el primer lugar en mi vida. Me pediste mi trabajo, me pediste el dinero, mi carrera, mi posición, las cosas que había construido para tú construir otra cosa. Y ahora te vas a llevar a Teito. Pero Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. No tengo nada más que decir en esto. Y me fui para el hospital, tomé el aceite para ungir a mi hijo y entregárselo. Fuimos a cuidados intensivos con Marcela, los dos llorando al lado de esa urna, no sé, no recuerdo, Incubadora. incubadora. El doctor sale para que tengamos un momento con el niño, que estaba muy mal. Le digo a Marcela, mira, cogí aceite y lo que diga el médico es una cosa, lo que Dios quiera es otra. Vamos a orar por él, pero también yo se lo voy a entregar al Señor, que él haga su voluntad. Y oramos por él y ahí en ese momento los dos llorando, metí la manito, le toqué por acá un dedito con aceite, no porque el aceite tenga algo, sino porque creíamos que Dios podía sanarle. El Señor nos dice que los ancianos unjan con aceite cuando alguien está enfermo
y creemos que eso era algo que podía ayudarle al niño. Siendo corto el rollo, a las 2 semanas lo sacamos del hospital. Gloria a Dios. Y hasta hoy siguió con complicaciones, sus oídos no iba a escuchar, que no iba a ver, que, en fin, no podía hablar. Entonces esas situaciones de vida me hacen a mí entender que Dios tiene una etapa diferente para nosotros como familia. Y empezamos a orar con mi esposa, uno, porque vimos que Dios nos estaba diciendo, hay una diferencia en lo que ustedes estaban pensando de lo que es colocarnos a mí primero. Yo creo profundamente en que yo soy primero en la iglesia, pero también tú tienes que colocar a tu familia como una prioridad en tu ministerio. Y debes creer que yo estoy ahí también. Y yo voy a seguir dándote la oportunidad de servir a los demás. Cuando tú me colocas a mí primero, otra cosa es servir a los demás, pero ese los demás también es tu familia. Sírvele a tu familia. Y eso es algo que Marcela y yo los unidos entendimos orando que era algo que Dios quería y era ayudar a Teo. Ayudar a Teo, ayudar a nuestra familia, a buscar un momento diferente. Y empezamos a orar por venir a un país de primer mundo a ayudar al niño. En realidad era eso. No, yo termino otro seminario más, empiezo una maestría aquí en los Estados Unidos y me va muy bien y termino con unos grados muy buenos como para buscar una beca aquí en los Estados Unidos. Y empezamos a decir, Señor, estamos preparados. La iglesia quería promoverme a otras cosas. Yo le dije a mi pastor, no, porque estamos en otro plan con Dios. Y no, pero ¿cómo así? Le dije, no, estamos pensando en que nuestra familia ahora tiene va a ser primero en esta situación. Dios, no es que quiere decir que vamos a dar el ministerio, eso, pero nuestra familia tiene una relevancia. En este momento de la vida tenemos que tomar decisiones por la Y familia. necesitamos entender la etapa en la que estamos pasando y a ponernos en esa misma línea de la etapa donde estamos pasando, porque luego también pasan cosas que suceden porque queremos hacer cosas que en ese tiempo de nuestra vida no van. Claro, sin duda. Hay una palabra que yo recibí alrededor de venir aquí a los Estados Unidos y fue Cristo es Colosenses 1:27, dice, Cristo en ti es esperanza de gloria. Y Cristo en mí, dentro de mí, hay una esperanza de algo más. Fue lo que yo entendí en ese momento. Lo explican varias versiones de diferente manera y es como, hay una esperanza. Yo necesitaba esperanza para el niño. Y yo le empecé a pedir al Señor, Señor, creemos que tenemos que ir a un país de primer mundo para que el niño sea atendido, para ayudarle, tenemos que luchar por nuestra familia, por Simón, por mi esposa. Mi esposa estaba llena alrededor de que los médicos no encontraban respuestas. Estaba llena también de una pesadez de vida, no era difícil. Yo necesito apoyarlos a todos. Y obviamente la iglesia y la gente de la iglesia demanda mucho de tu tiempo, mucho de tu esfuerzo. Entonces, pero nosotros sentimos eso, tenemos que salir y hablé con mi pastor y le dije, mira pastor, voy a empezar, no ahora, estamos pensando en un tiempo salir e irnos del ministerio, porque en realidad el primer ministerio es nuestro hogar, nuestra familia, ese es el primer lugar donde yo fui llamado y lo fui entendiendo, a ser pastor de mi familia, a ser un proveedor adecuado en tiempo, en esfuerzo para mi hogar. Y empezamos a pedirle a Dios que me moviera y empiezo a viajar. Le digo, Señor, necesito ir a un lugar, necesito salir a un país de primer mundo a buscar una alternativa de salud para mi hijo, ábreme puertas. Y empieza Dios a traer milagros a mi vida así. Creo que cuando uno tiene como el enfoque, no es que uno sea muy inteligente, solamente que cuando uno tiene el enfoque adecuado, con la disciplina correcta y la persistencia adecuada, uno le da al punto.
Entonces mi oración era, Señor, llévame de alguna manera. Yo no tengo amigos, no tengo personas como, sabes, pues no, yo no tenía un entorno así, yo no conozco gente que me traiga a los Estados Unidos o me lleve a Singapur o eso. Pero Dios empieza a traer gente alrededor mío. Pum, 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 pum. Entonces la primera fue, una amiga me dice, mira, les digo, estoy buscando una universidad para ir a estudiar a un lugar de primer mundo, porque soy bueno estudiando. Me agarré de lo que medio tenía, que era que soy bueno estudiando, y mis notas de mi primer maestría. Y le dije, mira, quiero salir. Me dijo, ay, la directora de la Universidad Trinity de Singapur está aquí, no sé qué. Mira, yo te lo puedo buscar la conexión. Y de verdad, sí, 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 encuéntrate con ella, tal, 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 veámonos, dum. Me encuentro una señora más amable, no, una señora supremamente buena gente, y me dice, te espero en Singapur. Y yo digo, no, pues así, señor, esto fue fácil. Esto fue así ya. Ok, tienes una beca, todo. No, ¿qué más queremos? Le digo a mi esposa, hey, mira que nos invitan a Singapur. Y empezamos a orar y me dice, yo no siento paz con esta decisión. Y yo he entendido que además del Señor, mi esposa es un paso fundamental, que ella tenga paz para cualquier paso. Y yo le digo, Marce, pero mira, se dio todo esto, mira, preciso, ya estaba aquí en Colombia, o sea, todo. Me dice, no siento paz con eso. Es muy lejos, hay situaciones que yo no puedo administrar, en fin. Y que la mujer también tiene, sí, no sé si llamarlo así, pero ese sexto sentido yo siento que los hombres estamos como los caballos así, Ajá. y la mujer tiene un panorama más amplio es más susceptible a cosas que nosotros no sabemos o no Sí, podemos entender, ¿no? sí, no, seguro. Mira, Dani, yo he sentido que cuando mi esposa está tranquila y en paz, papá, yo voy hasta donde sea. Mira, me dice ya no tengo paz. Le dije, pues no es el lugar. Hasta que tengamos paz, vamos a tomar la decisión. Hablo con un amigo que es misionero, me dice, estoy en Belfast. Le digo, de verdad, un amigo cercano, una persona cercana ahí, me dice, mira, nos conectamos, estoy en Belfast, Irlanda, mira, puedes venir a este país o ir a Inglaterra a través de una beca estudiantil. Bueno, vente, sí, claro, mira, te hago el contacto, ta, ta, ta. Otra vez, pues más o menos las cosas salieron. Le pregunto a mi esposa, mira, salió esta opción. Me dice, no siento paz con esa tampoco. Le digo, ma, pero mira, nos dan todas las opciones del ministerio, capacitarnos, ir allá, de pronto ir a Inglaterra, donde también es un país de primer mundo, tal. Me dice, no siento paz tampoco con Europa. Empezamos Asia, ¿no? Europa. Entonces un día, Dani, la iglesia donde yo trabajaba la rentó rentaron el auditorio, un ministerio acá de los Estados Unidos, y yo conocí al que organizaba el evento porque varias veces canté en varios de sus eventos de matrimonios. Y, y me dice, Johitan, mira, necesito a alguien que le toque el piano a este hermano que va a cantar, este pastor que viene de Estados Unidos, no sé qué. Yo le dije, mira, yo con lo que yo sé, yo lo acompaño, yo que cante y yo le toco ahí el piano, claro, con mucho gusto. ¿Cuándo, no? Tal día, tal. Bueno, llegamos, preparamos las canciones. Un señor que era un americano, había sido misionero en Chile, entonces sabía español, iba a cantar en español, yo le empiezo a tocarle el piano, mientras que ensayábamos nos hicimos amigos. Él me pregunta, me empieza a hacer preguntas, ¿no? ¿Y tú qué haces, no? Yo sirvo acá en la iglesia, ¿y cuántos años tienes? Tengo tantos, y has pensado, y estamos mirando las alternativas de pronto de invitar a una persona como tú. Le dije, me preguntó sobre mis estudios, le dije, no, mira, acabo de terminar una maestría, en este momento estoy en eso, ok. um, Mira, estamos pensando en una persona como tú, invitarla a los Estados Unidos. ¿Te gustaría venir? Yo le dije, pues siendo honesto, he estado orando por esto. Y me dijo, no, pues estamos conectados, ¿no? De una, hagámoslo. Yo dije, bueno, a veces la gente habla por hablar, Ujú.
No, al otro día recibí un email de su asistente, resulta que este señor era el ejecutivo de una organización aquí en los Estados Unidos súper importante, que tenían un evento especial donde querían traer um, prospectos para desarrollar su organización en Colombia y Dios a través de esta persona me brinda la invitación, me voy a la embajada de mi país con todos el miedo que trae, los que hemos venido de la embajada de Colombia sabemos qué difícil es hacer eso. Me presento y el cónsul conoce a la persona que vengo a la organización, me hace una serie de preguntas bíblicas. El cónsul, el cónsul preguntándome cosas bíblicas, me preguntó sobre versículos, me preguntó sobre la Biblia, me preguntó sobre la persona que me estaba invitando, en fin, una cantidad de cosas que me quedé sorprendido. Yo gracias a Dios respondí correctamente, me da la visa y vengo a Estados Unidos, vengo a su evento el miércoles de esa semana, se reúnen conmigo los ejecutivos de ese lugar y me dicen, mira, te queremos proponer, ven por 4 años y devuélvete para Colombia y nosotros te vamos a dar una beca por 4 años y te devuelves a Colombia. Recuerda que nuestra oración era venir, pero no volver, porque el niño necesita estar acá. Hablo con mi esposa esa noche, porque necesitamos una respuesta mañana. Nos invitaron a 2, con todo. Nos trataron como reyes, excelente, muy buena atención. Llamo a mi esposa y mi esposa dice, déjame oremos y mañana hablamos. Oramos, le contamos al Señor lo que nos habían dicho y ninguno de los dos tuvimos paz. Yo le dije, yo a pesar de que estás viendo la oportunidad de tu vida bien cerquita. Ajá, sí. Y luego también has de pensar, o pasa que dices, no, y si ya no vuelve a pasar, o sea, exacto, es esta y o está nunca por más medio en la del vida. niño. El niño es la motivación central de lo que estamos hablando. Pero es que, mira, Dani, cuando Dios te está dirigiendo en alguna situación y mi esposa está de acuerdo y sentimos paz, yo no tengo miedo a fracasar, porque yo me siento seguro. A pesar de si Dios dice sí y mi esposa dice sí y yo estoy en paz, los tres estamos como en acuerdo, sentimos paz en esto, nos lanzamos. Inclusive si entre comillas fracasamos, porque finalmente estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, yo no tenía miedo a fracasar en cuanto a decir no. Yo que, Dios mío, no, me equivoqué. No. Yo ese día llegué, me reuní con la gente y le dije, mira, gracias por la invitación, pero yo no quiero en 4 años decirles a ustedes, gracias por haber estudiado todo esto, haber sacado este degree y que yo me quede aquí en los Estados Unidos. Mire, les cuento, mi hijo tiene esta situación. Y ellos dijeron, no podemos ayudarte con eso, queremos que vuelvas. O sea, este plan es para que vuelvas y tengas. Le dije, no, miren, les agradezco, gracias. La otra persona dijo sí y de todas maneras se quedó aquí en los Estados Unidos. Entonces, aunque recibió el estudio, recibió todo, se quedó. Entonces, nosotros dijimos no, pero dijimos sí es California. Yo le dije a Marcela, mira, yo siento paz con California, ¿qué piensas de eso? Porque me invitaron a California. Entonces me dijo, yo creo que sí, déjame orar por eso, oremos por eso. Y oramos por California. Y después yo empiezo a viajar prácticamente, a veces 2 veces al año. Y en uno de esos viajes yo pido unos días de vacaciones y me voy para California buscando universidades que me den una beca. Vengo de África, pedí unos días de vacaciones, hice un plan de visitas a las universidades, fui a todas y todas me dijeron que no. Con buena intención, sintiendo paz de Dios en su voluntad de que Dios no había colocado paz en que sí iba a ser California donde íbamos a venir. Ya los dos de acuerdo, con mi pastor, pues mi pastor, ya le habíamos dicho, mira pastor, estamos sintiendo que Dios nos va a llevar a este lugar, a California. Y ya pues ya ahí está por medio también tu salario, ¿no? Tu estabilidad económica, todo. Pero yo no tenía miedo de fracasar, Dani, porque yo me sentía en paz. Y, y no tenía miedo, Dani, no tenía miedo delante del Señor. Yo me vine de África después de una misión, estuve en misión en África, me vine y hice todo este plan de visitas, hice todas las visitas y la última honestamente sí ya me sentí como que, porque estuve en una universidad en California, no voy a decir cuál, donde me dijeron, mira, eres muy lindo y todo, pero no.
Pero hay una persona, un colombiano que conocemos que de pronto está en una universidad, en otra universidad que yo no había hecho cita, y él trabaja allá y de pronto él es colombiano y de pronto te ayuda, lo llamo y me trata bien mal, Dani. Lo llamo, ¿qué así? ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Como así yo. No, mira, es que tal persona en tal universidad me dio tu número y quiero contarte que estoy pasando por esta situación con mi hijo, me gustaría, mira, no, déjeme, si quieres llámeme mañana, no le tengo una respuesta en este momento, pa. Y yo, what? Y aparte sentías tú también que estaba corriendo el tiempo cada día con Teo, o sea, Claro, ¿verdad? claro, corre el tiempo, el niño enfermo, yo gastando Y aquí tú en los gastando estados, también acá, ajá, en Estados gastando Unidos. aquí dinero, mis vacaciones, todo que era, estábamos exponiéndonos, ¿verdad? Todos estos días. Y esta persona me trata de esa manera sin tener un poquitito de corazón, ¿no? Ah, Dani, al otro día lo llamo, eh, porque era lo último, ya era el viernes, yo venía, me volvía el domingo para Colombia, lo llamo y me dice, cuando lo llamo a la hora que me dijo, me contesta, hola Johitan. Yo, what? Me dice, ¿cómo estás? Mis papás te conocen, me dijeron que te ayudara, claro, vente para mi casa mañana, el tipo más amable de la vida. Llegó a su casa, él trabaja en una institución musical en Los Ángeles. Nos vamos a esa institución musical donde es la academia, es una iglesia inmensísima. Le digo a la persona, mira, ¿será que puedo conocer la iglesia? Me dice, claro, mira, él tiene llaves de todo aquí. Me presenta una persona, un mexicano amable como tú. Yo siempre he tenido buenos amigos mexicanos, los mexicanos los quiero mucho. Y nos vamos con este hermano mexicano a dar la vuelta por la iglesia, me pregunta, ¿tú qué haces? Le cuento todo lo que hago, ¿por qué estás aquí? Mira, llevo una semana en entrevistas en todas estas universidades, nadie me ayuda. Y me dice, ¿y tú cantas? Y le digo, pues sí. ¿Y tú tocas? Le dije, pues, un poquito. Me dijo, yo te doy mi trabajo. Estaba orando porque alguien viniera y Wow. tomara mi trabajo. Y creo que eres tú. Voy a hablar con el director de la iglesia para que tú seas la persona que me reemplaces. Esa persona con la que fui a trabajar era el director de música de esa iglesia. Él es una persona fantástica. Un abrazo, Mario. I love you. Eh, eh, y él me da su trabajo. Él estaba orando para salir un año sabático de la iglesia y que alguien tomara su trabajo. Él me da esa oportunidad, me contratan y nos venimos a los Estados Unidos con los niños y la familia. Y empieza todo el proceso de mejora de su salud. Una manera increíble a través de las ayudas médicas que hay ¿Y cómo aquí. fue? ¿Cómo fue cuando le hablaste a Marcela y le dijiste? No, pues yo vuelvo, ese día, pues, lo bueno es que él me dice, eso era un sábado, ¿no? Yo el domingo viajaba en la noche y me dice, mira, vente mañana al servicio. Le dije, no puedo, me estoy quedando en el sur de California. O sea, todos los días he gastado horas viniendo y la persona con la que me quedé me dijo, lo único que te pido es que me acompañes a la iglesia el domingo. Mm, Y le dije yo, no puedo venir el domingo. Me dijo, me puedo comunicar contigo de lo que diga mi director, mi pastor alrededor de esto por un teléfono. Y dije, claro, mira, te doy mi número o tú dame tu número, yo te llamo. Yo iba a pasar unos días en Miami. Ese día siguiente, el lunes o martes, lo llamo desde Miami. Me dice, ya dijeron que si tienes fe, que te vengas. Le dije, no, papá, a mí lo que me sobra es fe. Yo desde que esté en paz con el Señor, que sienta que es su voluntad y que mi esposa esté en paz y yo sienta paz, con toda. Le dije, tú, llegué a la iglesia, renuncié. Le dije al pastor, mira, me ofrecieron esto, me voy. Creo que esta es la respuesta para nuestra oración. Y, y bueno, me vine a los Estados Unidos, pasamos unos 4 años muy felices en California con mi familia. Siendo allí, empecé como director musical. Después eh, empecé a trabajar como maestro de uno de los seminarios bíblicos allí, de esta organización.
de esta iglesia y me promueven a pastor y bueno, ahí estoy en ese proceso y después de ese proceso Dios nos lleva a movernos de nuevo a Colombia. Después de que Teo mejoró un montonón, de que ya estaba muy bien, de nuevo Dios nos dice vuelvan a Colombia. Volvemos a Colombia por 5 años, ahí estuve como pastor 5 años de esta iglesia. ¿Y tú crees que el proceso de Teo ahí paró? Sí, no siguió avanzando de la misma manera, lo cual a mí me preocupó un poco, Dani, honestamente. Mm, Mucho de la situación de que volvimos fue un momento de mucho, Dios, ¿cómo es esto, no? De entenderlo, de aclararlo. Vimos la mano de Dios durante esos años de volver a Colombia, pero yo desde el principio yo le dije, mira, si Teo no sigue mejorando con lo que tiene, yo voy a volver. Si él me da una dirección clara, yo voy a volver. Ya para esos 4 que ustedes vinieron para acá, Ajá. ¿ya has visto cambios significativos en la vida de Teo? Sí, ahí vamos, si nos volvemos 5 años, bueno, 4 años algo a Colombia y de nuevo estamos orando para que Dios nos abra un camino para regresar porque vemos que Teo no avanza en varios aspectos. Entonces vimos que Teo aquí creció mucho, dijimos, bueno, ya va en un buen proceso, digamos que nos sentimos tranquilos de volver, pero vimos que no seguía de la misma manera y, y decidimos de nuevo poner eso delante del Señor y dijimos, le pusimos yo empecé un seminario bíblico en Colombia y la iglesia y pastoreando y todo este rollo y le dijimos al Señor de nuevo, Señor, si es tu voluntad, queremos movernos de nuevo alrededor de esto y ayúdanos con esto y haz de nuevo un milagro, como lo que pasó antes. Que alguien así de la nada salga y nos dé carro, casa y beca y nos vengamos literalmente para los Estados Unidos. En ese proceso, Dani, yo aplico para una universidad aquí y esperando apliqué para todo, full scholarship, full, con todo, me tienen que dar todo. A uno como también tan osado, ¿no? Pero es lo que te digo, que no me da miedo fracasar cuando mi esposa me dijo, no, tenemos que volver a los Estados Unidos. Sentimos paz con el Señor, hablamos con nuestros pastores, todos estaban de acuerdo que si Dios abría una puerta, ve, es el niño de nuevo, apoyen, denle adelante con el niño, ayúdenlo de nuevo en su parte médica. Y si Dios abre una puerta, tranquilos, siempre enterados, siempre le estuvimos diciendo, a pesar de ello, pues se dio estas cosas. Y Dani empieza a Dios a orar otra vez milagrosamente. Ah, y esas son las historias que a ti te gustan. Yo me gano un premio, con lo cual tengo que ir a Europa. Entonces voy a varios países de Europa con un premio que me gané en una parte, en algo que hice con esto del seminario, un modelo educativo, bueno, en fin. Me gano un premio en Argentina, con este premio en Argentina me ponen a viajar y eso me dan este premio, ponle en octubre. Y yo estoy orando, estamos orando por esta oportunidad y en diciembre, noviembre me responden de aquí en los Estados Unidos a la universidad que había aplicado. Me dicen, no, usted no recibirá la full scholarship que había aplicado. Y yo dije, bueno, Dios, ya está claro, ya, pues esa es tu voluntad, nos vamos a quedar acá, magnífico. Yo le cuento a Marcela en la noche, le digo, mira, ma, yo estoy tranquilo, pues es la respuesta de Dios. Estaba bien relajado delante de Dios, Dani, yo estaba, bueno, este es nuestro propósito, vamos a quedarnos acá definitivamente en Colombia. Cuando al otro día me levanto y dice, perdón, hay otro email de la misma organización, perdón, fue un error, usted recibirá su full scholarship. Y ahí viene, ¡pum! Ahí sí me dio duro, ¿Y ¿no? eso qué incluye? O sea, ¿cuál era Toda la habitación, nos daban un apartamento para venir aquí, los a ti y a estudios, toda tu familia? todo, a mí, a mi familia, todas las oportunidades de eso, de venir con todo como un estudiante aquí a los Estados Unidos. Y ahí me entra un poquito la crisis, ¿no? Porque empieza, uy, otra vez a movernos todo. Pero señor, esa es tu voluntad. Le digo a mi esposa, ¿tienes paz? Tengo paz. ¿Es volver a empezar de cero otra vez? Volver a empezar, vender todo lo de nuestra casa, Dani. Bueno, todo lo que significa moverse de un país a otro. Y dentro de eso, Dani, el Señor de nuevo.
Cristo en mí, esperanza de gloria. Dale. La fe es eso, ¿no? Y caminar, como dice la Biblia, siguiendo al invisible, ¿no? Señor, ¿y ahora cómo va a hacer esto? Me voy a hacer este recorrido, el premio que me gané en Europa, estuve por allá en Abu Dhabi, después en Filipinas y por allá y de vuelta. Me dieron unos viáticos para ese premio, que era antes de los gastos de la visa y todo eso. Los que somos inmigrantes sabemos los costos de venir de un país de tercer mundo a un país de primer mundo, costos en dólares, cada una de las personas de la familia. Pues muchos de esos viáticos me los ahorré y con eso pagué eso. Además de eso, tenía unos ahorritos, los invertimos en empezar a pagar las entrevistas, que era una entrevista por cada uno de nosotros. El ir a la embajada, presentarnos, una entrevista de como unos 35 minutos en una embajada, eso es larguísimo para una persona como yo. El Señor me averiguó la vida de todos mis viajes durante toda mi historia a los Estados Unidos, porque empecé a viajar muy seguido cada año. Entonces viene eso y la primera vez donde yo con mi familia está atrás esperando que yo me voltee y les diga una respuesta. Dentro de eso yo le digo, inicialmente la beca era por un año, o sea, yo pedí un año para venir y dije, bueno, ahí ya estando allí, pues, y me dieron una beca por un año, pero mi programa era por cuatro, o sea, mi programa duraba tres, uno de práctica y eso. Pero yo había pedido por uno. Dije un año y miramos Dios cómo va solucionando cada año. Y bueno, llegamos, nos presentamos a la embajada, toda esta entrevista, y el señor dice, ok, su visa va a ser aprobada. Ya ahí yo me sentí bien porque yo no me quería voltear del cónsul y decirle a mi familia humillado, No no. se hizo. Y ahí estaba Simón, Teito, estaba mi esposa y salió. Y, y no, Cristo en mí, esperanza de gloria. Yo feliz, dije, bueno, ok, por un año nos vamos, pero después volver. Llegamos a recibir nuestras visas, me la dio por 5 años. Que Marcela me dijo, sí, ves, te falta fe. Sí, quizás me falta fe. Nos dieron 5 años para venir a estudiar a los Estados Unidos. Llegamos, empezamos con todos los gastos, los viajes, los tickets aéreos, despegarnos de nuestra gente allá, informarlo a la iglesia, toda la salida. Y dentro de todo eso, Dani, dentro de todos estos gastos, a mí me dio los gastos hasta Orlando. O sea, viajábamos, cruzábamos a los Estados Unidos, migrábamos, mi esposo iba a cumplir años, yo renté un hotelito para quedarnos en esa noche junto al aeropuerto, pero yo no tenía cómo llegar a Texas. Y yo estaba solamente orando, Señor, provéenos una manera, Señor, muéstranos algo. Si tú nos abriste este camino, tú no nos vas a dejar en la mitad. Pero yo doy los pasos hasta donde tengo dinero, porque ¿qué más hago? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Hice la reserva, llegué allá a Orlando, me bajé en el hotel y los niños, bueno, y mañana, y le dije, pues confiemos en Dios. Mi esposa cumplía años, le organizé una cenita, un desayuno, en fin. Ese día en la mañana me escribió una señora, mira, ¿cómo estás? ¿Llegaron bien? Sí, señora, ¿cómo está una persona de nuestra iglesia en Colombia? Y me dice, ¿y cómo vas a hacer para llegar a Texas? Le dije, no, pues mi idea es rentar ahí en el chat, mientras desayunábamos, es rentar una camioneta. Ay, ¿por qué no la has rentado? Le dije, porque no tengo el dinero. Y me dice, ¿y por qué no? Le dije, porque no tengo. Entonces me dice, ¿cuánto dinero necesitas para rentar la camioneta? Tanto, yo te lo envío. Me la envió el dinero. Yo fui allá, renté una camioneta y llegamos a Texas. O sea, viajamos 2 días, llegamos a Texas. O sea, son cosas que no se creen porque pues uno es como, ay, sí. Pero así fue. Llegamos a Texas, dejamos la camioneta en el aeropuerto, me volví en la camioneta de la institución que recogía gente esos días en el aeropuerto. Devolvimos y ahí mi esposa tenía unos ahorritos de que le había dado su familia. Hicimos un mercado pequeño y se acabó el dinero. Yo puedo trabajar, pero para la institución. Yo no recibía dinero físico de alguien. La iglesia no podía apoyarme, entonces dijimos, Y tampoco tenías tiempo de irte a buscar un trabajo porque tú tienes que estar clavado en la escuela y en la institución. No puedo, me cancelaban la beca porque okay. nuestra visa
estaba limitada a trabajar con la institución. Si yo trabajaba afuera, me podían quitar la visa porque no venía a eso, venía a estudiar. Entonces, y yo trabajaba medio tiempo con la escuela, medio tiempo estudiaba y pues ellos no, yo recibía todo esto del apartamento, los estudios, todo como parte de mi pago de eso. Pero te digo, Dani, desde ese día hasta el día de hoy, Dios no ha faltado. Ha sido generoso, o sea, abundante. Yo he tratado de caminar en esto de crecer en fe, no construir alrededor mío. Y ha sido algo importante, Dani, porque poner a Dios de primero, Dios te lleva a cosas que tú nunca has imaginado. Vivir por fe y no vivir por vista hace una diferencia en la vida. Hace una diferencia que sucedan cosas que todo depende de Dios. Lo que te dije que no tuve otra opción cuando yo era joven es lo mismo que vivo hoy. Y es que Dios provee para mí de una manera que yo no espero. Pero siempre es más de lo que yo espero. Llegamos allí con esta situación de vida. Al mes una persona me dice, mi esposa lo sabe, todo el mundo lo sabe, lo hemos dado como testimonio muchas veces. Me llama una persona y me dice, mire, estoy orando por ti. Y Dios en esta mañana me dijo que te regalara mi carro. Y llega la persona y me regala su carro. Porque Dios le dijo que me diera un carro. Y tuvimos carro desde el primer mes que estábamos ahí en donde estudiamos. Ah, y, y tuvimos un carrito que para nosotros fue una bendición. En la pandemia, no sé, yo recibía de los food banks de otras maneras. En la escuela tenía como un mercadito y ahí también recibíamos comida para las familias internacionales sobre todo. Y ahí con eso nos manteníamos, ¿no? Y un pequeño ingreso que llegaba de mi casa en Colombia, con eso manteníamos como el mercadito, lo básico. Pero Dios venía y colocaba en la gente, en su corazón, diferentes cosas. Dios proveía. Esa historia de a veces que nos cuentan de Elías, que le traía la comida a los cuervos y todas estas cosas que dicen, ay, sí, sí, sí. Eso es cierto. Nosotros lo hemos visto, Dani. Nos reuníamos, a veces no teníamos, honestamente, carne. Nos poníamos a orar, Señor, queremos, mira, se nos acabó la leche, se nos acabó la carne. Y abríamos la puerta y colgado a la manija de la puerta del apartamento, ahí donde estudiamos, había carne y había leche. Así. O sea, ay, sí, sí. No, no, eso nosotros lo vimos. Y así ha sido todo este tiempo desde que llegamos a Texas, Dani. Ha sido milagro tras milagro. Y de ahí pasar cada año, como sabes, las becas eran por un año. Sí, las becas eran por un año. Este señor nos dio 5, pero Cada año tenías tú la incertidumbre de si se iba a renovar o no. sí, ¿qué iba a pasar conmigo? Hoy me quedo, ¿qué va a pasar? El primer año me cancelan la scholarship y tengo que aplicar en 2 semanas, aplicar en medio de la pandemia y me toca irme para California donde una iglesia me acepta para apoyar en la parte de la música allá. Y me voy y es cuando la pandemia entra fuerte y las iglesias se cierran en California. Y muchos de los que quizás vean esto en California saben que así fue. Las iglesias fue total cerramiento. Sí, fue un tema también bien grande nacional grande. porque Ajá. había otras cosas que estaban abiertas, pero la iglesia... Las iglesias no, porque era un entorno masivo. Lo único que había, en ese entonces nosotros nos vamos, ahí un hermano, una belleza de hermano que ha sido siempre una bendición para nosotros, una casa grande, tiene una casita pequeña como las de las piscinas, ahí nos vamos a vivir y era ayudar en esta iglesia, pero la iglesia cierra. ¿Y ahora? ¿De dónde? ¿Cómo? Y yo en medio de esa Y situación. otra vez vuelves a la misma incertidumbre de qué Pero va a si estoy pasar ahora. haciendo todo lo correcto, si estoy haciendo tu Y me voluntad estoy esforzando por la salud de mi y hijo, me por estoy el esforzando por mi niño, familia, o sea, las razones son buenas y ajá, vuelve a pasar una no, y incertidumbre. la locura, Dani, porque de nuevo, ¿no? Empieza esto de que todo se cierra. Y yo soy una persona que trabajo en la iglesia y la iglesia se cierra, pues no hay recursos, no hay nada. Y ahora, Dios, ¿qué quieres? Nos venimos no sentíamos que debíamos volver a Colombia. Creíamos que Dios nos había traído para terminar los estudios aquí en la universidad.
aquí en los Estados Unidos, que el niño lo necesitaba, el niño empieza a ser atendido médicamente a través de varias instituciones aquí en los Estados Unidos y le ayudamos y en eso llega la pandemia y nos toca irnos de Texas para California. En California estamos allá y se cierra la iglesia. Y entonces, Señor, ¿qué quieres? De nuevo, ¿no? O sea, estamos haciendo lo que tú nos mandas porque sea esto. Nos vamos a la... Lo único que yo pensé... ¿Llegabas a pensar que era como, ¿me estás castigando o...? Seguro, no, en algunos momentos yo creo que se me pasó por la mente, Dani, todo, ¿no? O sea, yo tomé estas decisiones emocionales, tal vez tengo todas esas dudas que trae, y lo digo como lo dice Eclesiastés, el canto del necio, no el canto del enemigo, que está trayendo ahí culpa a ti, no, mira, trajiste a tu familia aquí a morirse literalmente porque hay la pandemia, es una situación, eres culpable, eres inmaduro, eres un mal padre, eres un mal esposo, eres todas esas cosas y alrededor de... Nosotros nos sentimos fuertes cuando proveemos, Dani. Esa es la sensación de cualquier varón que cuando provee para su casa, pues se siente fuerte. Si tú le das un mejor carro a tu esposa, pues te sientes fuerte. Si tú traes y la llevas a tu hija a que se haga todo el tratamiento de beauty y tu hija es adolescente y se ve preciosa, pues te sientes... Pero alrededor de eso nosotros vamos a confinarnos a un cuartito así de chiquitito en California alrededor de una visión de hacer su voluntad y que es un caos. Pero yo dije, Señor, yo trabajo para ti, no para los hombres. Tú me llamaste para ser tu ministro, para estar... Voy a buscar una manera de hacerlo. Y entonces me voy de voluntario al cuarto de oración. Los ángeles tienen cuartos de oración. Y entonces dije, voy a orar por la gente. Tú me llamaste a orar y si es esto, Dios, yo creo en la oración. Yo creo en que la oración del justo puede mucho. Yo creo que cuando uno ora, Señor, por lo menos yo hablo contigo y tú me responderás en algún momento. Yo no quiero escuchar las noticias porque esto está terrible. Yo no quiero ver alrededor mío y nos vamos nos dieron el turno de las 6 de la mañana, de 6 a 8 de la mañana, para orar por la gente que llegaba. Llegaban muy pocos, obviamente, porque no todo el mundo quiere orar tan temprano. Eh, y nos vamos a tomar y tuvimos ahí unos tiempos con Dios tremendo. Pero en ese tiempo Dios de nuevo nos dice, tranquilo. ¿En todo ese tiempo les ha llegado a faltar comida, renta, todo eso? Dani, mira, la renta se proveyó a través de este hermano, el lugar donde estábamos. Estamos en un lugar seguro, pequeñito, muy pequeñito. Eh, Dentro de esa situación, obviamente hubo momentos en que no teníamos todo lo que necesitábamos, tal vez. Pero dentro de ese cuarto de oración, resulta que ese cuarto de oración tiene un food bank. Mm. Y ellos me dicen, miren, si tú eres voluntario aquí, toma lo que necesites del food bank. Un food bank grande. Y empezamos a tomar de ahí ahora nuestros alimentos y Dios proveía. Dios ponía cargas o ponía a la gente. Mira, Dios me dijo esta mañana que te diera esto. Porque yo he entendido que a mí no me paga una persona, una organización, sino Dios es un buen jefe. Cuando tú decides poner primero a Dios, tú eres guiado, protegido, también corregido. Tú maduras cuando decides colocar a Dios como primero. Y cuando Dios se hace tu padre y se hace tu proveedor, y por lo menos ha sido mi experiencia, ¿no? Él dice, yo voy a proveer. Bástate mi gracia. Tranquilo. Madura. Yo no llego tarde. Y no llego tarde, Dani. Nunca. Pero llegó a través de la iglesia, de personas, de gente que Dios colocaba y literalmente nos acompañaban en esos procesos. Yo inclusive, como te digo, en algunos momentos dije, me sentí responsable, ¿no? Porque dije, traje a exponer a mi familia a una situación. Y yo le decía a Marcela me decía, no, eso ha sido una bendición para mí, que mi esposa está segura cuando tomamos un paso en Dios, tal vez a veces más que yo, de que si ella es hija de pastor, entonces ella ha vivido una experiencia de fe toda su vida. Dice, no, cuando tú estás sirviéndole a Dios, Dios con nada se queda. Dios es fiel y Dios lo va a hacer y esa es la historia de nuestra vida. Nuestra historia, Dani, de vida no es una historia de que hoy en día tengamos muchas cosas. Tenemos lo básico,
que hemos recibido de parte de Dios, pero sí ha sido una historia de grandeza viendo la provisión de Dios para alguien que le dice sí. Nosotros hoy en día no tenemos muchas cosas materiales, pero sí hemos decidido que amar a Dios va a ser nuestra primera prioridad, va a ser nuestra prioridad en nuestra vida como familia, y la segunda, amar a la gente. Y hoy en día yo estoy seguro de eso ahora que estoy más grande, y es que mi vida ha valido la pena, porque nadie se muere y se lleva un U-Haul detrás. Yo he invertido en gente en mi vida. Yo entendí que más que para mi vida, el entender y el amar a Dios era amar a la gente. He tratado de servirle a la gente en la iglesia desde que llegué. No he administrado para mi vida lujos o algo, pero Dios ha tenido detalles conmigo que yo nunca me imaginaba. Yo estaba en 14 países. Yo he ido por la misericordia de Dios y porque Dios quiso, sin dinero, he ido a Dubái. Me he hospedado en Dubái, me he quedado allá. He ido a países asiáticos donde no hay ni qué comer y he entendido el no tener y el tener. He podido ir a Sudáfrica, estar con la gente más pobre y no sentirme mal alrededor de eso, y he podido ir a Europa a vivir en Suiza donde hay ostento y hay muchas cosas. Y entender que la necesidad del hombre es la misma en toda parte del mundo. Todo el mundo necesita a Dios. Yo lo necesité. Yo lo necesito hoy también, pero en ese momento que yo estaba en mi pecado, Cristo habló a mi vida y me dijo, yo quiero ser parte de tu vida, yo quiero cambiar tu vida, yo quiero ser... Y Dios se manifestó en mi vida. Y yo un día, Dani, en medio de esa situación allá en la juventud, de tener y haber construido todo para mí, que yo ese día que yo le digo, yo bendito ese día que yo le dije al Señor, sí. Le dije, Señor, ok, te voy a dar todo, te voy a amar por encima de todo, te voy a dar todo y voy a empezar. Si tú me dices mi trabajo, te entrego mi trabajo. Si tú me dices amistades, amistades. Si tú me dices dinero, dinero. Si tú me dices lo que quieras, inclusive mi familia es tuya, Señor. Y haber venido y pasado por esa situación me ha mostrado también, de esa situación de la pandemia, Daniel, que Dios seguía siendo misericordioso conmigo y quería mostrar su mano. Allá en California, como tú dices, no tuvimos mayor lujo, mayor situación. Me llamaron que me iba a graduar, porque la pandemia no pudimos graduarnos del primer año. Vuelvo de California hasta la graduación, pasó la graduación, obviamente vine sin mi familia porque no se podía. Allá en California tienen muy buenos servicios para ateo. Allá también lo atendieron. A Simón también entró a estudiar online, pero de otra manera empezó a hacerlo. Digamos que ellos estaban bien, mi esposa pues hacía lo que podía durante el día, arreglando este lugar, estando ahí. Yo iba al cuarto de oración, servía a la gente durante el día, me devolvía para mi casa. Me llaman para graduarme, me vengo a graduarme aquí a Texas. Un hermano me regala los tickets aéreos para que venga a graduarme, sabiendo que pues era algo que yo había dado mi tiempo, mi esfuerzo. Y me estoy graduando. Hicieron reunión de los hispanos siempre hacen fiesta después de que algo pasa así. Nos sentamos, a uno de los hermanos trae una sopa de mi país, hicieron un caldo ahí que hacen de mi país, invitaron al presidente de la universidad, pensaron que no llegaba, yo me estoy comiendo mi sopita ahí solo porque pues mi familia no había venido ese día de la graduación, y el presidente de la escuela viene, coge un plato, se sienta a mi lado y me pregunta, ¿cómo estás? Le digo, no, estoy viviendo en California por la pandemia, se canceló mi scholarship, estoy allá. Me dije, ¿cómo estás? Le dije, la iglesia cerró. Y además de eso, la casa donde estábamos viviendo la iban a vender. Antes de Otra vez venirme, incertidumbre. otra vez esa incertidumbre. Y le conté eso a él, me dijo, mira, lo van a vender. Eh, y le dije, y me dice, ¿y qué piensas hacer? Le dije, no sé, estoy orando. Y me dijo, ¿te gustaría otra scholarship otro año más? Y le dije, pues sí, si tú me dices eso, yo, ok, vente. Le dije, pero no tengo casa, tengo hasta el 6 de diciembre para entregar allá donde estoy. Me dijo, ok, habla con el director de familias. Y el 6 de diciembre estábamos aquí en Texas de nuevo, empezando un nuevo año escolar. Terminé ese segundo año, volvieron a cancelarme la scholarship y no tenía cómo.
Y ese fue uno de los años más difíciles para mí, porque la verdad no sabía cómo, no habíamos orado con mi esposa, no pensábamos que era el tiempo de volver. No, y aparte también, qué difícil es el mantenerte en equilibrio teniendo, teniendo todo ese relajo mental Ujú, y balancearlo con el tener que servir en la iglesia, porque aparte en la iglesia, ujú, pues la gente no va a tener, la gente que va y te pide consejo o oración ujú, y se escucha crudo, pero pues ellos van a decir, no, pues yo voy contigo, Johan, para que tú ores ujú. por mí, estés o no estés cargado, Claro, tengas o no tengas ganas de orar, sí, 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 ¿no? así es. Mira, y yo aprendí que muchas de estas cosas Dios las responde a través de orar y que Dios me escucha, lo mismo que te dije en la juventud. Yo la verdad tengo un padre que provee para mí y es un padre que es generoso. Y yo le digo al Señor, no me dejes en vergüenza. Padre, mira, yo soy tu hijo, no me dejes en vergüenza. Yo he decidido servirte, Señor. En mi oportunidad, en mis fuerzas, yo puedo hacerlo. Mira, he construido, a mí no me regalaron nada en el seminario, todos los días tuve que presentar las pruebas, aquí los Estados Unidos saben que la exigencia académica, todas estas cosas, todos los días trabajé, todos los días te sirvo. La disciplina y la constancia ha sido parte de mi vida, el leer la Biblia, el compartir, el llevar las luchas familiares, las esposas, los hijos, las luchas del día, aquí no regalan nada, y menos aquí en los Estados Unidos. Pero a pesar de eso, Señor, yo sigo confiando y sigo creyendo como quien te sigue, Señor. Como decía Moisés, sigo al invisible, yo camino. Si tú vas conmigo, yo camino. Y esa es la historia. Llegamos ese día, tengo que pagar, queda un día para renovar mis papeles. Hay una foto que me toman los muchachos, a mí me encargaron del gimnasio de la universidad. Entonces todo el mundo me decía pastor, porque ahí se regó que yo era pastor y ya como que me pusieron ese título y ahí me decían y yo estaba encargado del gimnasio. Entonces todo el mundo me decía pastor, pero ese día antes al final de nuestro proceso, de ese año, donde ya todo el mundo sabe que hacen reuniones, bueno, ¿y para dónde te vas? Y les queda un día, les queda una semana, les queda para que se vayan, porque es cierto, hay mucha gente que se queda. Entonces, faltando un día, yo no tenía el dinero, no tenía maneras. Y hay una foto que me tomaron ellos donde están todos orando por mí. Porque yo, como buen humano, me desanimo, me caigo. Y a pesar de que había estado ayunando, orando para que Dios hiciera hablando con él, no me había hablado, no me había dicho nada. Yo no sabía qué hacer. Y no tenía tampoco dinero para volver a Colombia. Estaba en una situación muy complicada. Y Dios, en esa tarde, yo tenía el otro día a las 11 de la mañana que renovar, me llama una persona de California. Me dice, pastor, hola, ¿cómo está? Le digo, hola hermano, ¿cómo estás? Y me dice, ¿cómo está? Y le digo, yo mal. Entonces se ríe. No, ¿verdad? Le digo, no, verdad, estoy muy mal. Mañana se me vence el plazo para renovar mi escuela y yo no tengo dinero, no tengo manera de hacerlo. ¿Y qué se puede hacer? No, pues pagar a mi ID. Ok, deme 5 minutos. Al momentico me llega un correo. La persona ha pagado por usted. Y ahí vuelve y me llama. Mire, pastor, ya pagué. Y le digo yo, no sabe la gratitud que le tengo. Señor, gracias. Gracias por ser fiel y responder a través de este hermano. Pero gracias a usted también por escuchar su voz y apoyarme. Me dijo, ¿me lo paga cuando pueda? Sí, claro, se lo voy a pagar, con mucho gusto. Renovó el otro día a las 11 de la mañana, ya hemos renovado nuestros papeles por un año más. La escuela para el último año abre una oportunidad de trabajar con unas iglesias que te apoyan económicamente. Y esa iglesia pagó mis estudios el siguiente semestre. Conozco una persona que me pide que le haga unos trabajos varios y esa persona dice, no, mira, estoy en gratitud, te voy a pagar el otro semestre. Me paga el otro semestre. Y termino estudiando, yo terminé en paz, tranquilo, sin afán. ah, y terminé mis estudios. Y bueno, y ahora la práctica. ¿Qué hago, Dios? Pues había conocido a Fielder en la pandemia, nuestra iglesia, eh, porque uno de mis compañeros aplicó una forma um, de que una familia adoptara a otra familia en medio de la pandemia.
porque había mucha necesidad. Y una familia de Fielder nos adoptó. Y un día alguien desconocido me entra un mensaje, porque esa persona puso mi número de teléfono en la forma que se llenó en la iglesia Fielder. Y me llega un mensaje donde dice, usted, hola, ¿cómo estás? Mira, queremos apoyarte con mercado y porque Mercados despensa. despensas, groceries y queremos ir a tu casa a llevarte esto. Gracias, bienvenido. Yo estaba encerrado en el apartamento, no podía salir. Nos mandaron eso, estar encerrados. Llega esta persona con un carro repleto de mercado. Es el mercado más grande que hemos recibido. Le metíamos y metíamos mercado. No pudimos guardarlo en todo lo que teníamos. Esos son dorms, ¿no? Son chiquitos, los apartamentos chiquititos de las escuelas. No ocupo todo lo que nos trajeron. Nos bendijeron de una manera. Y no solamente esa vez, sino continuamente iban a mi casa. Me decían, te dejé en la puerta. Te dejé en la puerta esto, te dejé en la puerta lo otro. Debajo de la maceta de la matita de la entrada, te dejé dinero. Te dejé... O sea, fueron unos ángeles. Dios bendiga a estas personas. ¿Sigues teniendo contacto con ellos? Sí. No, una gratitud inmensa. Y se presentó esa iglesia a mí. Nunca había ido. Yo no había visitado nunca esta iglesia. Yo no sabía quiénes eran. No sabía por qué lo hacían. Cuando pasó la pandemia, a mí me han enseñado, y es algo que hasta hoy trato de practicar y enseñarle a mis hijos, es la gratitud. Siempre. En cualquier cosa decir gracias. Por un detalle pequeño decir gracias. Y pues cuando terminó la pandemia pudimos salir, vinimos a Fielder a decir gracias. No con un ánimo de nada, solamente decir gracias. Había distancia social, ¿cómo es que se llamaba eso? Distancia. Sí. El pastor está allá, lo saludo. Pastor, ¿cómo está? Era Ender, otro pastor que había antes. Lo saludo, le digo, le agradezco mucho, mire, yo fui una persona beneficiada por su iglesia, por lo que hicieron. A mí me adoptó una familia que nos ha bendecido y quiero decir gracias. Ya le dije gracias a ellos, pero quiero decirle a la iglesia gracias. ¿Por qué lo hacen sin ni siquiera yo asistir aquí a la iglesia? Pero quiero decirlo gracias. Y el Señor el pastor habla conmigo, me pregunta que qué hago, me pone una cita que cumple. Al otro día eso que le dicen, no, ¿por qué no almorzamos un día de estos? No, él me dijo, almorzamos un día de estos. Al otro día tenía un mensaje donde decía, almorzamos mañana en tal lugar. Y yo dije, wow, qué tremendo, sí, listo. Entonces se encuentra conmigo, habla, sabe que estoy en el seminario y me dice, vente, puedes servir en esta manera. Me meten en la música de nuevo y empiezo a servir en la música. Y después, cuando aparece esta oportunidad de trabajo del práctico con la iglesia, pues pregunto, ¿verá la posibilidad? Y empiezo a ser parte de Fielder a través de este proceso, y ya pues ahora estamos pues full time con Fielder. Esa fue la manera. Oye, ya para terminar, Sí. Johan, para que la gente no se quede ya a medias con Teo. ¿Y Teo qué edad tiene hoy? ¿Teo cómo avanzó? Teo... Sí, Teo ha sido, wow, toda una experiencia. En California, era increíble verlo como les conté. Primero fuimos a California en la primera etapa de su recuperación. Fue lindo empezar a verlo dar pasos. Yo te contaba, Dani, que él en su mente corría, pero en realidad en sus pasitos, cuando empieza a caminar, Teo llega con muchas dificultades motrices. Tenía casi 6 años, ahorita tiene 16. Empieza a dar pasitos, y en algún momento la profe, los teachers que le ayudan en la parte motriz le dicen, corre Teo, y Teo movía los bracitos rápidos, pero sus pasitos iban. Y él corría, supuestamente. Como Sonic. Como Sonic. Y movía los bracitos y todo, pero él iba despacito. Pero empezó a avanzar. Lo empezamos a llevar con un grupo de gente de cardiólogos japoneses que fueron salvajes, una bendición de Dios increíble. Teo empieza a recibir... ¿Dónde es eso? En Los Ángeles. ¿Te acuerdas del nombre? Pues si alguna persona... No lo recuerdo. Los médicos eran varios lo trataron. Varios pediatras, cardiólogos que wow, eso fue... Lo trataron tremendo, los lugares eran fantásticos porque era todo lleno de juguetes, camas, y ahí estaban las máquinas y ahí lo trataban en Los Ángeles. Todo esto fue en Los Ángeles.
El niño empieza y después de los años nos dice el médico, miren, este fue con lo que usted llegó, nos mostraron ahí unas radiografías y cosas de estas, y me dice, el niño está así, mira, ahora está el corazón así. Si usted cree en Dios, si usted cree que todo lo que hemos hecho pues le ha ayudado al niño, mira, el niño ahorita está así, está bien, está sano. Y gracias Dios, lo empezamos a llevar a las cosas de sus oídos para que a ver cómo podía oír mejor. El Señor empieza a tratarlo, empiezan a ayudarle con sus oíditos, a que tenga una mejor audición, en fin, empieza él a mejorar, a crecer, a firmar sus músculos, a hacerse más fuerte. La nutrición también cambió, ¿no? Todo este apoyo que le dimos al niño, el niño va mejorando, mi otro hijo también se adapta a esta cultura, aprende, reclasifica el inglés en 2 años, lo envían, lo declaran gifted, lo mandan a otra escuela mejor, mejores recursos, mejor oportunidad, entonces mi familia va para arriba. Lo que yo soñaba, lo que yo le dije al Señor, mira mi ministerio, yo quiero servirle a mi hogar, a mi familia, estar tranquilo, amén, por lo que también le sirvo a Dios, primero mi hogar, mi esposa reverdece, o sea, ya después de todo este apoyo, de ver que los niños van bien, pues mi esposa también se alienta, se pone bien linda. En la iglesia tenemos un amigo que tiene un salón de belleza, entonces cada rato la atendía, la arreglaba, ellas se volvieron súper amigos, entonces, no, Marcela creció, Floreció. reverdeció, sí se renovó, volvimos a Colombia, ella estuvo en un proceso también, el niño, vuelvo y digo, y ahora que volvimos aquí a los Estados Unidos de nuevo, lo metimos en todos los procesos médicos y hoy Teo está muy bien. Hoy en día está en una escuela donde está recibiendo una atención especial para una serie de habilidades que él tiene y unas capacidades que él tiene. Está en una escuela ahorita fantástica. Estamos muy, muy felices. Es una escuela diferente, es una charter que tiene un énfasis en trabajar con los niños hasta donde, de llevarlos de un lugar a otro, pero sin afán de los grados de cada año. Ah, ok. Entonces los involucran en muchas cosas diferentes. Y mi otro hijo, pues, terminó ya la high school. Es increíble cómo pasa el tiempo, pero ya terminó la high school y ahora está estudiando música En la universidad. en la universidad, ya está en el segundo semestre. Y nada, estamos felices, estamos muy bien, la iglesia donde estamos muy Si contentos. alguien viene y te dice, oye Johan, porque te veo con tu familia o te escuché y me acaban de dar la noticia de que mi niño o mi niña va a salir con algún problema de Down o algo así, ¿qué Sí. consejo tú le puedes dar? La experiencia de tener un niño especial, lo primero es no sentir vergüenza. Yo he conocido mucha gente que se avergüenzan de sus hijos. Eh, y yo he creído y pienso que son una bendición. Ha sido la presencia de Dios con nosotros. Hay mucha gente que trata como de ocultarlos, como de que la sociedad, una de las cosas que nos gustó mucho de acá, de esta sociedad, es que esta sociedad está preparada para tener una inclusión. Y dentro de la inclusión es una sociedad que está abierta a que haya alguien diferente. No es una cuestión en el entorno americano no es una cuestión de vergüenza, es una cuestión de simplemente eres diferente y te voy a atender de esa manera. Tienes esta discapacidad, ok, entonces lo entiendo. El ID de Teo dice que no puede hablar, para que si un policía le pregunta, Ok. él todavía no puede lograr eso, es lo que digo, ¿no? Hay rampas, si él no puede caminar de todas las mejores maneras, puede subir por una rampa, son preparadas y eso es algo que yo pienso que es una bendición de Dios, nos madura. Teo ha sido una manera de identificar un diálogo con Dios diario, porque Teo trae su propia lucha. Él no es en nada igual a mi hijo, él es único, a mi otro hijo. Él es único y he aprendido a ver la presencia de Dios a través de él. Y es muy dulce, Dani, es muy dulce la presencia de Dios. Es otra manera, es diferente. Es lo que yo te digo. Hoy en día vemos a Teo bien porque ha habido también dirección y esfuerzo tanto de mi esposa como de la vida. Uno no la encuentra ahí detrás como te decía, ¿no? La gente a veces piensa que los dólares se caen de los árboles de aquí en los Estados Unidos. No, se necesita esfuerzo. Cuando uno quiere algo, se necesita esfuerzo, disciplina, valor para enfrentar las cosas.
Dios, cuando uno viene a Cristo y aparece el dolor y las dudas y las cosas, Él es parte de la vida en Dios. Él no nos dice que nos va a quitar el dolor, dice que nos va a acompañar en medio del dolor. Y las luchas de la vida son luchas para ver también a Dios glorificarse. Y yo lo he visto así. Yo no miro a mi hijo como un castigo, yo lo miro como una bendición, yo lo miro como una oportunidad de ver hasta dónde Dios, porque Teo es de Dios, no antes que mío es de Dios. Y Dios permite y promueve eso. Entonces Dios cuidará de él. Y hemos tratado de ser diligentes en lo que podemos. Pues te agradezco el tiempo, Johan. Ajá. Gracias por haber estado acá. No, con mucho Gracias por gusto. darte la oportunidad. Esperamos que el podcast les haya sido de bendición. Esta es la vida en el gabacho, esta es la historia de Johan. Sí. Y nos vemos en el próximo capítulo. Claro Gracias, que sí. gracias, Johan. Gracias. Dios te bendiga. Gracias, papá.